Enseguida está con nosotros Viridiana Arias, comunicadora, conductora del Choro Matutino. La saludo con gusto. Viridiana, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Saludos. Vaya, ya estamos ahí, Viridiana. Viridiana, ¿qué está pasando en Morelos en general, en Cuernavaca? La frase ya está muy manida, muy usada, la de se soltaron los demonios, pero caray, parece que después de la detención del fiscal de justicia del estado, pues se desataron cosas feas, los demonios en Morelos, Viridiana. Ya estaban desatados, Julio, solamente que a nivel nacional me parece que no se le había dado la dimensión correcta y desafortunadamente en Morelos hemos vivido no solamente este sexenio, llevamos muchísimos años padeciendo de inseguridad, de índices de violencia. En Morelos tenemos muy presente que a partir de aquel intento de detención de la Secretaría de Marina para Arturo Beltrán Leiva, las cosas cambiaron y cambiaron negativamente para todos nosotros. Después de ser conocidos como la ciudad de la eterna primavera, de ser conocidos como un estado que realmente recibía a todo aquel que pudiera llegar de cualquier lugar del mundo a encontrar un recinto de paz, llegó a encontrarse pues prácticamente un infierno. Hemos tenido muchos altibajos, pero lo sucedido este sexenio no tiene comparación. A pesar de que desde el sexenio de Marco Adame, del Partido Acción Nacional, las cosas se recrudecieron en términos de violencia y que después con Graco Ramírez no se pudieron contener, el sexenio de Cuauhtémoc Blanco inició desde el día 1 con altos índices de inseguridad, con violencia en las calles, con violencia en todos los municipios de nuestra entidad y desafortunadamente hoy cobra su punto seguramente más álgido con todas las noticias que están surgiendo a partir de lo ocurrido la semana pasada. En efecto, la nota que trasciende es esta situación de la detención del fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Una detención que, como ya lo has analizado, tiene muchísimas lecturas. Una de ellas, por supuesto, de acuerdo a todas las interpretaciones de ley que se han hecho, es que hoy sigue siendo el fiscal. ¿Por qué se le detiene a Uriel Carmona Gándara? No lo sabemos bien a bien, pero lo que sí sabemos es que era uno de los hombres que tenía en sus manos, hoy se sabe también a través de diferentes investigaciones periodísticas que revelan datos que están asentados en expedientes judiciales, que tenía en sus manos carpetas de investigación contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, un gobernador que desde el inicio de su administración tuvo como una idea fija detener a Graco Ramírez y quitar al fiscal Uriel Carmona. No ha logrado ninguna de las dos cosas. De hecho, lo de Graco fue su única promesa de campaña. Más allá de enfocarse en el bienestar de los morelenses, acabar con sus detractores políticos ha sido precisamente la única orientación del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y hoy te lo digo, tensa, te lo confieso, hoy te lo digo con miedo, porque lo ocurrido esta mañana en el estado de Morelos, en Cuernavaca particularmente, la verdad es que ha sido de miedo porque después de una noche en la que se estuvieron reportando aparición de narcomensajes a lo largo y ancho de Cuernavaca y en algunos otros puntos del estado, despertamos hoy llegando a trabajar con la noticia de que nuestro equipo de producción, que es el primero en llegar a la oficina, nos reporta de este atentado en nuestras oficinas, en las instalaciones desde donde transmitimos en Cuernavaca, y posteriormente nos enteramos de otro ataque a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, que está encabezada precisamente por un hombre que también ha sido considerado un enemigo político de Cuauhtémoc Blanco, a quien intentó quitar al ombudsperson de Morelos. Cuauhtémoc Blanco y su gobierno lo intentaron quitar primero del cargo que había ganado a través de esta elección que se da en el propio Congreso del Estado de Morelos. Después, siendo notario, intenta quitarle su licencia, no lo logra a través de amparos. Raúl Israel Hernández le ha ganado todas a Cuauhtémoc Blanco por la vía legal y ahora al parecer pues se empiezan a usar otros recursos. Viridiana, esto sucedió en cuestión de horas. Una noche sucede lo de uno de estos ataques con disparos de bala, luego el correspondiente también a ustedes en este tema del Choro Matutino, que es el programa que difunden a través de redes y de una estación de radio. Declaraciones como la del propio obispo de Cuernavaca, que dice que más allá del nombre y el apellido del fiscal, lo preocupante son las acciones que dice él que dónde queda el Estado de Derecho. Todo esto en el marco de un aparente limpiarle el camino a Cuauhtémoc Blanco, que ha dicho en varias ocasiones, según tengo registro, Viviana,
que él aspira a ser candidato a puesto de elección popular en la Ciudad de México por Morena, Viridiana. Era una de las aspiraciones, hasta hace poco difundida entre sus más cercanos, que tenía la aspiración. Primero se mencionaba que a la propia jefatura de gobierno, después se habló de alguna alcaldía. Hoy, para lo que le podría alcanzar, de acuerdo a estos asuntos legales, hasta antes de la detención del fiscal, pues podría haber sido a apoyar mediáticamente, porque sabemos que fuera de Morelos su imagen no está tan desgastada precisamente porque no se tiene todo el contexto de lo que sucede en la entidad. Sí, tiene aspiraciones políticas, no solamente para él, sino para la familia que le ha acompañado y quien se dice, y quien sabemos en Morelos, pues prácticamente gobierna la entidad. Hablamos de su hermano Ulises Bravo, que es otro dato que se nos escapa dentro de este recorrido de la semana, porque justo Morena lo designa como encargado del partido oficialmente a partir del viernes pasado. Y bueno, tú imagínate ahora, no solamente tiene el control, el poder del gobierno del estado con todo lo que presupuestalmente esto implica, sino que también tendrá a través de su hermano, quien es quien sabemos gobierna la entidad, pues la definición de las candidaturas que hoy en las encuestas están marcando como favoritos a gente que no tiene que ver dentro de Morena con el grupo de Cuauhtémoc Blanco, porque el grupo de Cuauhtémoc Blanco, la verdad es que en Morelos no está identificado con Morena. Él llega a esta coalición como una petición en 2018 de quien en ese entonces dirigía el partido Encuentro Social, que estaba en alianza con Morena y que, bueno, pide la candidatura para Cuauhtémoc Blanco en Morelos y finalmente se la ceden, quitándosela a quien en su momento, Rabindranath Salazar, pues encabezaba este movimiento. Viridiana, comentarios en el chat y en lo general. Hay quienes dicen, esto es un pleito de poder entre el grupo de Graco Ramírez y el grupo de Cuauhtémoc Blanco que ahora está en el poder. Incluso, Viridiana, aquí hay quienes dicen, la defensa hoy del fiscal es porque quieren ocultar las pillerías de Graco Ramírez y porque son, dice aquí, mira, ¿cómo eres palero? Dice uno, Eduardo Arriaga, ¿cómo eres palero, Julio? Ya explicaron que es legal su arresto, pésimo. Otras personas, por eso me gustaba una mujer lavando la cara a un fiscal que ayuda a ocultar a un feminicida. Cornelio Ramírez Melgar dice, Julio, no es una entrevista tan objetiva como esperamos quienes seguimos. Queda claro que tienes tu sesgo en este asunto. Lástima. ¿Qué responder a esto, Viridiana? Me gustaría particularmente, porque me parece muy fuerte el comentario en torno al feminicidio. En ningún momento, ni ahora, ni en el espacio radiofónico que tengo en Morelos, he defendido a un fiscal, ni hemos defendido ni lavado la cara a nadie en torno a un tema tan grave como el feminicidio de Ariadna, que nos tocó muchísimo. Quienes siguieron de cerca o quienes siguen nuestro medio en Morelos recordarán que justo en ese escenario no solamente se daba el feminicidio de Ariadna. Morelos tiene hoy por hoy los índices más altos de feminicidios desde 2015. Es muy desafortunado. En aquel entonces recuerdo, justo cuando se da el caso de Ariadna, organizamos un panel sobre el feminicidio en nuestro espacio radiofónico y hablábamos de cómo la premura por tal vez protagonismo, por ego, le había ganado al fiscal y había salido a dar esas declaraciones que en ese momento a todos nos sonaron bastante descabelladas. Ya después, a través de peritos, trataron de dar detalles técnicos, pero en ningún momento se ha mencionado, al menos no en este espacio que estoy compartiendo contigo y que agradezco, que el fiscal haya hecho perfecto el trabajo respecto a la investigación del feminicidio de Ariadna, ni siquiera respecto a otros feminicidios que se están investigando en Morelos. Lo que nos encantaría es que obviamente no hubiera feminicidios en Morelos, que tuviéramos una policía que trabajara para evitarlos, que los 8 municipios que tienen alerta de violencia de género en Morelos realmente tuvieran los protocolos para evitarlos y estuvieran cumpliendo con todo lo necesario para en Morelos. También la Fiscalía de la Ciudad de México hiciera lo propio para evitar que no solamente Ariadna, sino otras mujeres no sufrieran violencia de este tipo. Claro que no estamos defendiendo a nadie. Yo particularmente pido justicia para Ariadna, sin duda. Bien, Viridiana, ¿y cuál es la responsabilidad de Graco Ramírez? Yo en lo personal tengo, y lo he expresado continuamente, el peor de los criterios respecto a Graco Ramírez. Me parece que su gobierno fue un gobierno de corrupción, de nepotismo, de frivolidad y que quedó mucho a deber a los morelenses. ¿Cuál es tu criterio respecto a Graco Ramírez?
Y hay investigaciones corriendo en Morelos. Secretarios de Estado de Graco Ramírez han sido detenidos precisamente por investigaciones a estos actos de corrupción que tú bien señalas y que sin duda también, por supuesto, queremos que se aclaren porque es presupuesto público, es presupuesto de los morelenses y nos tendrían que desglosar peso por peso en qué fue gastado. Sí, seguramente Graco sabemos que hoy está participando en un grupo de oposición al presidente de la República, que después de esta intervención que tuve en la mañana era de inmediato se engancharon en una serie de discusiones que les compete en lo político a ellos. El gobernador Graco Ramírez, por supuesto, era quien encabezaba ese sexenio cuando Uriel Carmona Gándara fue designado por el Congreso del Estado de Morelos fiscal general de la entidad, una fiscalía que en ese momento se convertía en autónoma, y si tienen que investigarse nexos, que se investiguen también. El único punto es que quienes han sido investigados desde el gabinete de Graco Ramírez han sido detenidos. Algunos después de un buen rato lograron su libertad al no comprobarse algunas circunstancias, pero esto me gustaría aclararlo también porque ha sido un tema repetitivo también después de esta intervención en la mañanera. Defender a Graco, por supuesto, creo, y lo acabas de decir, sus números por sí solo lo juzgan, ¿no? Aunque, bueno, tampoco me parece que esta comparación que hace el presidente en aquella charla del jueves 27 en Palacio Nacional, si considera que Graco Ramírez ha sido el peor gobernador del estado de Morelos, decir que Cuauhtémoc Blanco es mejor que él, pues tampoco es que lo haga sobresalir demasiado si lo compara con el peor gobernante de la entidad desde su punto de vista. Viridiana, te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos, como tú dices, a lo que ya estaba ahí, que ya tiene tiempo, demonios sueltos desde hace mucho, pero bueno, por desgracia, el chilangocentrismo y otros vicios de nuestra vida pública hace que no estemos tan atentos a lo que sucede en entidades como Morelos. Te agradezco mucho, Viridiana, esta oportunidad de platicar. Al contrario, Julio, gracias a ti y a todo el auditorio. Un abrazo. Hasta luego.